Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la segunda de las charlas temáticas. Les recordamos a nuestro público y a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada El Sistema Nacional de Salud hacia el 2043, que estará a cargo del doctor Enrique Ruelas Barajas, presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, y que contará con los comentarios del doctor Rafael Lozano Asensio, profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor emérito de la Universidad de Washington, así como con los comentarios del doctor Roberto Tapia Conger, director general de la Fundación Carlos Slim y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación, me permitiré leer una muy breve semblanza del doctor Ruelas. Enrique Ruelas es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto y cursó el programa de Alta Dirección AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, en México. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, de Qualinova y del Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud, CICLOS. También es profesor titular de la Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Es miembro del Consejo de Dirección del Senior Fellow del Instituto for Healthcare Improvement de los Estados Unidos y Norteamérica en Boston. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México durante la celebración de los 150 años de su fundación. Fue secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República y subsecretario de Innovación y Calidad en la Secretaría de Salud Federal en México. Se ha desempeñado como director de fomento institucional de la Fundación Mexicana para la Salud, director de programas para América Latina y el Caribe de la Fundación W. K. Kellogg y primer director general de la Escuela de Salud Pública de México como parte del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros cargos. Fue el primer presidente latinoamericano de la International Society for Quality in Healthcare, ISQUAD, en 1993 y 1995. Ha impartido más de 900 conferencias sobre el futuro y la dirección de sistemas de salud, sistemas complejos y calidad de la atención médica en 21 países de todos los continentes y ha publicado más de 70 artículos sobre los mismos temas y 19 libros. Entre estos últimos destacan el libro Los futuros de la salud en México hacia 2050 en coautoría con Antonio Alonso Conchero, publicado en 2010. Daremos inicio a nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Doctor Ruelas, adelante. Muchísimas gracias, Alfonso. Quiero empezar, y no podría hacerlo de otra manera. Primero, desde luego, agradeciendo a la Fundación Barro Sierra la invitación, pero más que el agradecimiento es el reconocimiento profundo. Me da muchísimo gusto estar en un evento de la Fundación Barro Sierra, revivida o redivida, ¿no? Como se dice a veces. Eh, Tengo quizás 30 años desde que Antonio Alonso Concheiro me invitó a formar parte de la fundación. Y pues he visto de cerca las vicisitudes por las que he atravesado. Así es que en primer lugar mi reconocimiento a Toño, me da muchísimo gusto verlo aquí, un gran amigo pues de muchos años ya. Y como digo, reconocerle la tenacidad porque ha sido verdaderamente tenaz para que la fundación siga viva y ahora estemos viendo lo que estamos viendo. Gracias, y por eso ahora agrego al reconocimiento y mi felicitación al ingeniero Jiménez Espriu, pues por haber aceptado presidir la fundación y darle el impulso que está teniendo ahora. Así es que no podía yo dejar de empezar mi introducción con este reconocimiento y esta felicitación a ambos, porque gracias a ellos dos, pues estamos hoy aquí reunidos. Eh, Como ya bien dijo Alfonso, el tema es el sistema de salud hacia el 2043. Quiero dar el antecedente del proyecto y presentar a nuestros invitados, quienes harán el comentario en sus áreas de expertise. En el año 2023, en enero de 2023, en conversación con el entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci,
decidimos que era muy importante desde la Academia Nacional de Medicina hacer una contribución con el futuro gobierno del país. En aquel momento, enero del 2023, no había nada claro, de manera que pensamos que era el momento oportuno para empezar a pensar o repensar, porque pues evidentemente ya habíamos pensado mucho tiempo, en qué habría que hacer con el sistema de salud hacia el año 2043. Lo primero que habíamos ya empezado a pensar desde muchos años atrás, diría yo, es a través de lo que hizo Toño Alonso Concheiro con la Fundación Mexicana para la Salud. Lo hizo también cuando yo dirigía la Escuela de Salud Pública de México y entonces hicimos en los años 80 una prospectiva al año 2005. Lo que hizo Toño para Funsalud, si mal no recuerdo, Toño fue para el año 2010, en aquellos años también. Y cuando fui subsecretario de Salud, invité a Toño para que hiciéramos un estudio de un alcance enorme. Eh, Enorme tanto en el horizonte temporal y enorme con base en las experiencias previas en el sector salud o en el Sistema Nacional de Salud, y enorme en cuanto a la participación. Y de ahí entonces que invitamos a más de 900 expertos del Sistema Nacional de Salud, de los sectores público y privado, de todo el país, de muchas profesiones, de la industria farmacéutica, del sector asegurador, en fin. Participaron, como decía, más de 900 personas. Toño, con su capacidad de que todos le conocemos, hizo un análisis estadístico muy profundo y publicamos aquel libro que citó hace un momento Alfonso, sobre el sistema de salud al 2050. De tal manera que ya había varias cosas pensadas hacia adelante. Pero en este caso particular, ¿por qué 2043? En el año 2043 se cumplirán 100 años de la creación de la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en aquella conversación con el doctor Fajardo, como presidente de la academia, les decía, eh, nos preguntábamos si habría que seguir parchando el sistema de salud, así, con esas palabras, con improvisaciones o con visiones bien elaboradas, pero finalmente con piezas sueltas. Y fue que entonces pensamos en hacer el proyecto que ahora van a ver. Eh, Decidimos buscar el financiamiento necesario, se obtuvo una parte, un 25% del financiamiento que se necesitaba. El resto, yo diría, les podría decir que se obtuvo por una parte de fondos de la propia Academia Nacional de Medicina y por otra parte de donativos, empezando por donativos propios de tiempo, ¿no? Porque pues finalmente fue un recurso que no se pudo cubrir con dinero de ninguna fuente. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Como Academia Nacional de Medicina nos correspondía contribuir con el gobierno federal y nos correspondía porque desde 1912 el presidente Madero declaró a la Academia Nacional de Medicina como órgano consultivo del gobierno federal. Y desde entonces la academia funge en ese rol de órgano consultivo. Así es que teníamos la inquietud de contribuir con quienes fueran a ocupar el gobierno en el año 2024 con alguna visión de lo que pudiera pensarse que debería ser el Sistema Nacional de Salud a 100 años de distancia de la creación de los dos pilares del Sistema Nacional de Salud y del sector público en particular. Nos dimos entonces a la tarea de hacer el proyecto. Lo que van a ver es los componentes del proyecto. Como verán, fue un proyecto muy amplio. Y en ese proyecto participaron tanto Rafael Lozano como Roberto Tapia. Mencionaré en qué componentes participaron ambos y después ellos tendrán la oportunidad de contribuir en esta sesión con su propia expertise. Debo anticiparles que cada uno representa dos piezas fundamentales hacia el futuro. La primera es, ¿qué va a pasar con la salud de la población si no hacemos nada? ¿O qué va a pasar con la salud de la población si hacemos algo?
Bueno, el experto en esto es Rafael Lozano. El doctor Rafael Lozano, que ahora está en la Facultad de Medicina de la UNAM, trabajó varios años en la Universidad de Washington, en Seattle, en una institución que es el Institute for Health Metrics and Evaluation, que se ha convertido en un punto de referencia mundial sobre la salud del planeta. Y no solo eso, durante la pandemia, Rafael tuvo un rol fundamental en el seguimiento de las tendencias de la pandemia. De tal manera que, pues él tiene una enorme experiencia con una visión internacional que ya venía de atrás, porque además, pues él estuvo trabajando en la Organización Mundial de la Salud y después estuvo en México como director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud y después como director en el Instituto Nacional de Salud Pública, como director de investigación en sistemas de salud. En el caso de Roberto Tapia, tenemos el otro componente fundamental, el otro pilar fundamental, desde donde puede uno proyectar un montón de tendencias que se nos vienen eh, y es el caso de salud digital. Roberto se ha convertido igualmente en un pilar en el tema, es el referente nacional hoy en ese tema, así como Rafael lo es en información en salud, Roberto lo es en salud digital. Él ahora, y desde hace varios años ya, impulsa el tema desde la Fundación Carlos Slim, de la que es director general, pero además con una larga experiencia y exitosa experiencia en el sector público, como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como director general de Epidemiología. Entonces, me parece que esta sesión puede ser muy enriquecedora, no solamente por la presentación per se de un proyecto que trató de abarcar un espectro importante de temas y de un horizonte temporal marcado por un centenario, por un siglo, sino que pues cuenta con la participación de dos grandes expertos. Yo no podría haber encontrado mejores expertos en el país que ellos dos en sus temas. Voy a compartir mi pantalla y les voy a presentar en unos minutos el proyecto general. El proyecto lo titulamos Un sistema de salud basado en valor hacia 2043, desde la Academia Nacional de Medicina, con la participación del Instituto de Futuros de la Salud. Como ven ustedes, el subtítulo fue A 100 años de 1943, mañana desde hoy. Aquí estamos quienes participamos, el entonces presidente Germán Fajardo, Javier Picó, que es un experto también en temas de salud y economía de la salud, y Rafael Lozano como coautores. Participaron tres secretarios de salud de manera intensa en un componente clave del proyecto que mencionaré en un momento más, con una participación de fondos de la Fundación Gonzalo Río Arronte, como les decía yo hace un momento. Los objetivos del proyecto fueron contribuir a arribar al 2043 con un sistema de salud basado en valor. Explicaré en un momento más cómo definimos valor, realizar un análisis comparativo de referencia con otros países relevantes y proponer roles modelo hacia un sistema de salud basado en valor. Los componentes del proyecto fueron estos. La realización de varios encuentros de diseño sobre necesidades, personas, necesidades de salud, sobre la percepción de personas, no necesariamente enfermos, sino personas de la sociedad civil, tecnología, diseño y gerencia, talento, financiamiento, información y el marco jurídico. Realizamos un congreso internacional al que me referiré también, en donde invitamos expertos de estos países. No me detengo ahora porque me detendré en su momento. Y planeamos una serie de encuentros de síntesis prospectiva que deberían llevarse a cabo después de los dos primeros componentes. Además, contamos con el apoyo de la Universidad Panamericana a través del diplomado en dirección en liderazgo y alta dirección de sistemas de salud que me corresponde coordinar en la Universidad Panamericana, y la universidad abrió las puertas para funcionarios, altos funcionarios de salud de los estados que participaron en el proyecto. Y finalmente, un proyecto que llamamos proyecto demostrativo o proyectos demostrativos para empezar a desarrollar modelos
sobre atención médica efectiva y salutogénesis, un concepto que también explicaré un poco más adelante. De todos estos componentes, los encuentros de síntesis prospectiva quedaron pendientes y siguen pendientes hasta este momento. Y la razón es que cuando se planeó el proyecto, la intención era que participaran en su momento quienes podrían ya estar en los equipos de campaña de los dos grandes grupos de partidos, pues, que participaron en la elección por la presidencia de la República. Eh, el tiempo corrió, el financiamiento llegó tarde, más tarde de lo que pensábamos. Para cuando el proyecto avanzó hasta este punto, ya estaba decidido el triunfo de la actual presidenta, ya estaba nombramiento, digamos, el doctor Kersenovich como próximo secretario de Salud, de tal manera que se le hizo la invitación a participar y junto con él poder avanzar en esta visión de futuro. Hasta esta fecha, como sabemos todos, pues el gobierno actual, particularmente la Secretaría de Salud, encontró un escenario muy difícil y esto pues ha impedido que nos podamos reunir o se pueda dedicar tiempo a seguir concretando esta parte del proyecto con el gobierno actual, pero en fin, está diferido. Me voy a referir entonces a estos otros cuatro y de estos otros cuatro en realidad me voy a referir fundamentalmente a los encuentros de diseño, al Congreso Internacional y a los proyectos demostrativos. El programa de fortalecimiento de liderazgo se llevó a cabo, participaron los secretarios y realmente lo que resultó pues se manifiesta en los proyectos demostrativos. Empiezo por decirles que uno de los grandes desafíos que tuvimos y que seguramente seguiremos teniendo es cómo establecer un marco de referencia que pudiera ordenar las ideas hacia el futuro. Teníamos que dar orden y la razón de esto es que, como ven ustedes, se presentan una cantidad muy amplia de temas y temas sueltos. Se discute la centralización o no de la Secretaría de Salud, el tema de la atención primaria, los medicamentos, la universalidad en la cobertura, el financiamiento, la prevención, las enfermedades crónicas, la gratuidad, el expediente electrónico, los estilos de vida, la integración o no del sistema, tecnología, salud digital, recursos humanos, participación del sector privado o no, en fin, son muchos temas y nos daba la impresión de que estos temas pues se van abordando, insisto, de manera a veces casi aleatoria. Bueno, ¿cómo puede uno poner orden en esto de tal manera que se pueda pensar de manera sistematizada? Y entonces propusimos este diagrama conductor, este driver diagram, para poder ordenar las ideas. Para empezar, el objetivo del proyecto, un sistema de valor, un sistema nacional de salud, de valor hacia el 2043, valor definido como mejores resultados clínicos y experiencia del paciente, esto es en la atención médica, más mejor salud y calidad de vida de individuos y comunidades, en otras palabras, no solo es atención médica, es mucho más que eso, y finalmente, menor costo per cápita. Esto es lo que se conoce internacionalmente como la triple meta de los sistemas de salud. Mejores resultados clínicos y experiencia del paciente, mejor salud y calidad de vida de individuos y comunidades a el menor costo per cápita posible. Lo resumimos de esta manera. Más vida, más sana para todos. ¿De qué depende esto? Evidentemente depende de la atención médica y de una atención médica efectiva, esto es, que se dé y que se dé bien. Entonces, ¿qué significa que sea efectiva? Que sea accesible, oportuna, efectiva, segura, eficiente, con atención humana y resiliente. Estas son categorías, son variables que no definimos nosotros, esto se sabe internacionalmente, esto es lo que se define como calidad de la atención de un sistema de salud. ¿De qué depende la atención médica efectiva? Pues depende de la tecnología, de la infraestructura, del diseño organizacional, del gerenciamiento y de los recursos humanos.
Pero no todo es atención médica efectiva, como decía yo hace un momento, no solamente son los mejores resultados clínicos y experiencia del paciente, es también la capacidad de un sistema para crear salud, que va incluso mucho antes que la prevención. ¿Cómo se crea salud en una sociedad? Pues ese es el tema de la salutogénesis, un tema que, por cierto, no es un tema común en los sistemas de salud del mundo. Casi todos están enfocados nada más en atención médica efectiva, con componentes de salud pública sin duda, pero pocos son los que se han metido a explorar el tema de la creación de salud, la salutogénesis, definida como esa capacidad de crear salud en una comunidad y desarrollar su habilidad para hacer frente a situaciones adversas que la ponen en riesgo a partir de identificar y manejar los factores que determinan su salud y aprovechar los recursos sociales e individuales en un ecosistema específico. ¿De qué depende ahora la salutogénesis? Pues depende de los determinantes sociales de la salud, de las condiciones de vida de la comunidad y de la familia. Ahora, ¿de qué depende todo esto? Pues depende del financiamiento, de la información, del marco jurídico y de la investigación científica. Da la impresión, cuando se abordan las políticas públicas, de que se piensa que si se incrementa, por ejemplo, el financiamiento, esto naturalmente va a impactar en el valor de un sistema de salud, cuando en realidad el financiamiento está mediado, pues, por todos los conductores que aparecen ahí de segundo orden. Entonces, la relación no es directa. Insisto, cuando se habla de financiamiento, parecería que con un incremento del porcentaje del Producto Interno Bruto en salud, dedicado a la salud de cualquier país, se logra valor. Pues sí, siempre y cuando ese financiamiento se use bien, ¿no? Y ese bien significa saber en dónde se distribuye, cómo se distribuye, para hacer qué cosas, en tecnología, en infraestructura, en diseño, etcétera, etcétera. Todas esas variables que están ahí. De tal manera que estamos hablando entonces de un sistema complejo, donde hay interacciones, donde hay múltiples variables que interactúan y donde llega a haber fenómenos emergentes. Esto es, no es una relación lineal directa. Y esto lo teníamos que dejar claro. Finalmente, en este cuadro, quisimos destacar que era muy importante definir los valores del Sistema Nacional de Salud y todo esto tenerlo representado en arquetipos de lo que pudiera ser la población mexicana. De manera que no hablásemos en general de la población, sino que le pusiéramos caras. Y entonces construimos una viñeta con dos personajes. Eva, una mujer que trabaja en una ciudad de ingresos medios en el país, cuya madre, Esperanza, vive en una comunidad rural todavía, en condiciones de extrema pobreza. Y entonces, a través de estas dos mujeres, tratamos de ponerle caras a las políticas públicas. Bien, eso fue el marco de referencia. Ahora, entrando ya a los encuentros de diseño, le llamamos de diseño porque verán ustedes los objetivos. Bueno, decía yo que el fortalecimiento de liderazgos lo damos por sentado, se llevó a cabo el diplomado, participaron en los desarrollos de los proyectos que voy a mencionar más adelante, los secretarios de salud con sus equipos de alta dirección. Entonces, de estos tres componentes, me enfoco ahora en los encuentros de diseño. ¿Cuáles fueron los objetivos de esos encuentros? Identificar posibles tendencias de las condiciones de salud hacia 2043, iniciar la construcción de viñetas de escenarios en 2043, que son el caso de Eva y Esperanza, y formular preguntas para el Congreso Internacional. Participaron en estos encuentros 121 personas provenientes de 66 organizaciones, 26 del sector privado, 24 del sector social, 16 del sector público. Realizamos 7 encuentros sobre condiciones de salud, personas y pacientes, diseño y conducción del sistema, recursos humanos, salud digital, equipo y dispositivos y medicamentos. Aquí me detengo para decirles que la participación del doctor Tapia fue precisamente como coorganizador del encuentro sobre salud digital, tema del que va a hablar hoy él.
Así es que, por eso decía, Roberto participó en el proyecto de manera muy activa y con Rafael, pues construimos varios de los elementos de todo lo demás. Las secciones de cada encuentro fueron estas: presentarles la viñeta, que la complementaran, la corrigieran, la aumentaran, lo que fuera necesario, explorar con los participantes necesidades de salud, los valores del sistema hacia 2043, qué innovaciones deberían introducirse, qué debería ser preservado del sistema actual. No queríamos prejuzgar, de tal manera que la pregunta se hizo si ha habido daños, ¿qué habría que contener? ¿Qué daños habría que contener al sistema de salud? Y finalmente, ¿qué preguntas habría que hacer a los invitados al Congreso Internacional? El caso de la viñeta de Eva y Esperanza se fue construyendo. Tenemos hoy una viñeta, pues, con un consenso muy amplio de todos estos 121 participantes. Con esa intención, esperamos de que, pues, estas caras de estas mujeres que representan a sus familias y a sus comunidades puedan hacernos pensar cada vez que se tome una decisión de política pública. Ojalá esto llegue a ese nivel, pero por lo menos ahí están ya las viñetas. Eh, Sobre las condiciones de salud en México, que decía es una pieza clave, no me voy a detener porque esto es justamente lo que correspondió al doctor Lozano y de lo que nos va a hablar hoy en la siguiente parte. Así es que no me detengo. Lo único que agrego sobre tendencias en este caso fue una tendencia que vimos y seguimos viendo muy preocupante hacia el 2043 en el financiamiento del sistema. Si las cosas siguen como van, si no se alteran las tendencias, ni para bien ni para mal, o sea, si sigue como va, México seguirá estando en la cola de los países de la OCDE, con un gasto en salud verdaderamente deplorable, como ven ustedes ahí, con un gasto per cápita también mucho más bajo que Chile y Colombia, con un gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud también por abajo de los demás, de los otros dos países. Y hemos citado estos dos porque pues finalmente son los que han tenido mejor desempeño en la región en los últimos años. Gasto privado en salud, igual, aquí es al revés, aquí el gasto privado pues es muy alto comparado con los demás y el gasto de bolsillo pues por la misma razón es alto. Hicimos un estudio paralelo con el Instituto Mexicano del Seguro Social que resultó alarmante. Lo puedo señalar con toda apertura porque como pueden ustedes ver ahí, aunque la letra es muy pequeña, este proyecto que se hizo en conjunto con el director de prestaciones económicas y sociales del instituto, el doctor Mauricio Hernández, se publicó en Salud Pública de México. Y aquí lo alarmante fue, pues, lo que podría alcanzar en miles de millones de pesos anuales el gasto por las complicaciones, nada más complicaciones cardiovasculares. En otras palabras, si en el Instituto Mexicano del Seguro Social no logran contener nada más las complicaciones de enfermedades cardiovasculares, no va a haber presupuesto que alcance en el IMSS solamente para cubrir este problema. Agreguemos todas las complicaciones que no son cardiovasculares y todos los problemas que se van sumando como consecuencia de las tendencias epidemiológicas y demográficas del país. Un ejercicio que hicimos fue pedirles a los participantes que nos ayudaran a priorizar los valores que debería tener el Sistema Nacional de Salud en el año 2043. Lo que ven ustedes ahí es una lista que obtuvimos de otros países. En México, por desgracia, no tenemos valores explícitos del Sistema Nacional de Salud. Cuando vemos esto o cuando sabemos esto, pues es preocupante porque es como poner un barco a navegar sin brújula, eh, sin valores concretos, explícitos. Bueno, pusimos todos estos valores que los pusimos de manera aleatoria, les pedimos que priorizaran los primeros 5 valores y que si querían agregaran los que quisieran. El resultado, pues, fue eh, fue calidad y excelencia que no estaba, se agregó. Atención humana pasó del último lugar al segundo lugar. Rendición de cuentas pasó del penúltimo lugar al sexto lugar. En fin, esto nos permitió ya tener una idea mucho más clara de cuáles deberían ser
los valores que debería impulsar y hacer explícito el Sistema Nacional de Salud. A las preguntas centrales, ¿qué conservar? Si ha ocurrido, ¿qué se ha dañado? ¿Y qué incorporar? Agrupamos todas las respuestas en estas categorías. Respuestas sobre rectoría del sistema de salud, financiamiento, diseño y conducción, medicamentos y otros insumos, prestación de servicios, salud digital, recursos humanos e investigación. No me voy a detener en cada uno de ellos porque no terminaríamos. Solamente cito algunos ejemplos. En el caso de rectoría, ¿qué conservar? Derecho constitucional a la protección de la salud, Sistema Nacional de Salud Pública, la COFEPRIS, la Comisión para la Protección contra Riesgos a la Salud, contra riesgos sanitarios, gratuidad de los servicios, Consejo de Salubridad General, certificación de establecimientos, rectoría de la Secretaría Federal, descentralización de los servicios, el Instituto Nacional de Salud Pública como generador de información y evidencias, el IMSS como institución de seguridad social en cuanto a sistema de aseguramiento, no como prestador de servicios, y la vacunación universal. Si han ocurrido, ¿qué daños ha habido? Insisto, nada más estoy dando algunos ejemplos para que tengan una idea del espectro del proyecto. ¿Qué daños ha habido? La rectoría, pérdida de la rectoría de la Secretaría de Salud, transformación sin evaluación, pérdida de la autonomía de los órganos colegiados, como el Consejo de Salubridad General, el CONAVA, que se encarga de la vacunación, los comités de normalización, subordinación de COFEPRIS a a la Subsecretaría de Salud, pérdida de rendición de cuentas, recentralización de los servicios de salud estatales. Sobre el financiamiento, la desaparición del seguro popular, la disminución del presupuesto, pérdida de apoyo a programas preventivos, pérdida de cobertura de gastos catastróficos, aumento del gasto de bolsillo y aumento de los gastos catastróficos. ¿Qué debe ser incorporado? Sugerencias de los participantes: libre elección del prestador, portabilidad de cobertura, más importancia al primer nivel de atención, fortalecer el aval ciudadano, financiamiento, pago de servicios entre instituciones y entre sector público y privado, esquemas de financiamiento diversos en todos los niveles, sobre diseño y conducción, un esquema de colaboración público-privado mucho más claro de lo que hoy existe, prestación de servicios, humanización de la atención a la salud, que concuerda con aquel valor que ustedes vieron que pasó de ser el último a pasar a ser el segundo lugar. Esto como supersíntesis de los encuentros de diseño. Como ustedes recordarán, les pedimos que nos sugirieran preguntas para los expertos. Me refiero entonces ahora que iban a participar en el Congreso Internacional. El objetivo fue realizar un análisis comparativo, benchmarking, para estimular la creatividad e identificar qué aprender, qué no hacer y qué innovar. E invitamos solamente a estos 7 expertos, uno por cada uno de los países. ¿Por qué estos países? Pues recordarán ustedes cómo se insistió durante la pasada administración en que México ya era mejor que Dinamarca y sería mejor que Dinamarca, y se insistió mucho en que tendríamos que ser iguales y pronto seríamos iguales a Suecia, a Inglaterra y a Canadá. Y quisimos también invitar a expertos de los 3 países más cercanos geográficamente y culturalmente a nosotros, Chile y Colombia, como líderes en América Latina en el caso de los sistemas de salud. Por cierto, Colombia ya en un proceso de deterioro en aquel momento, pero como quiera que sea todavía sobreviviendo a las políticas públicas a las que han tenido que sobrevivir en los últimos años. Y Estados Unidos, porque aunque no es un buen ejemplo, no deja de ser un ejemplo de lo malo y de lo bueno. E invitamos a personajes ampliamente reconocidos en su campo. Fueron los únicos 6 participantes, se les dio media hora para hacer su presentación y luego hicimos un espacio de 45 minutos para intercambiar ideas con ellos. Algunas de las 20 preguntas que hicimos, para que tengan ustedes una idea, resultaron más de 140 preguntas de todas las que se sugirieron. Se hizo naturalmente un ejercicio para sintetizarlas, y solamente las primeras 6 para que ustedes tengan una idea. ¿Qué recomendaciones haría a personas responsables de sistemas de salud de países de ingresos medios y altos para lograr el mejor sistema de salud del mundo?
¿Cuáles han sido los principales factores de éxito del sistema de salud de su país? ¿Cuáles han sido los principales errores que se han cometido a través de los años que han impedido a su país tener el mejor sistema de salud posible? Si pudiera diseñar el sistema de salud de su país desde el principio, ¿qué eliminaría de lo que hoy lo caracteriza? ¿Cómo se definen las prioridades de salud en su país? ¿Los valores del sistema son explícitos? ¿Cuáles? ¿Hay prestadores de salud públicos y privados? ¿Podría darnos un ejemplo de cómo están articulados? Algunas conclusiones, nuevamente, del Congreso. Hay valores explícitos. La atención primaria es una prioridad en todos estos países. Ampliar la competencia del personal para otorgar atención primaria. Las enfermeras en esta ampliación de competencias tienen un papel muy importante en la atención primaria. El financiamiento es en general suficiente en estos sistemas, en general. Ninguno de los sistemas analizados está centralizado. La prestación de servicios es pública con participación privada en todos los casos de los países que más atraían, que eran los países nórdicos, Inglaterra y Canadá, pues todos eran prestación pública con participación privada, sin desembolso al momento de la atención, con elección, libre elección del médico de primer contacto. La co-creación de salud y el autocuidado son fundamentales. En los países desarrollados existe un alto grado de digitalización y la mejora continua de los sistemas es una constante. Mencioné que la intención original fue, con toda esta información, pasar a los encuentros ya de síntesis prospectiva y amarrar todo esto ya en escenarios posibles para el 2043. Esto, pues como les decía, esta síntesis consensuada de las lecciones propuestas, eh, esta propuesta de visión al 2043 y la definición de estrategia, pues sigue por ahora en stand-by. Me refiero ya para concluir la presentación a los proyectos demostrativos. Quisimos también empezar a pensar en cómo hacer las cosas diferentes, porque una cosa es generar los escenarios, imaginarlas, bueno, analizar las tendencias, generar los escenarios, identificar los eventos portadores de futuro y bueno, pues ahí está. Y tal vez decir qué estrategias podrían llevar a los escenarios deseables. Bueno, muy bien, pero ¿y por dónde empezar? ¿Cómo podríamos empezar a demostrar ideas nuevas sobre problemas viejos? Y entonces, en atención médica objetiva, efectiva, el objetivo fue identificar el manejo en mundo real de condiciones de salud prioritarias y proponer estrategias para inducir roles modelo hacia 2043 y en salutogénesis establecer un marco metodológico como referencia para avanzar en la creación de salud desde ahora hacia 2043. En este segundo caso, pues no hay experiencia previa y yo les diría son contadas con los dedos de una mano en todo el mundo. Participaron 3 entidades federativas. Se seleccionaron en cada estado las redes de servicios en donde se empezara a analizar los problemas. Les puedo decir que en un estado fue diabetes, en otro estado fue cáncer de mama y en otro estado fue leucemia linfoblástica aguda en niños, cáncer en niños. Y desde luego, salutogénesis. En términos de atención médica efectiva, quisimos analizar con detalle, y no me voy a detener a explicar todo este cuadro, ni les pido que lo lean porque pues, es demasiada información. Pero en fin, se trató de hacer estudios retrospectivos, analíticos, para estimar el impacto clínico, económico y social del cumplimiento de indicadores que deberían cumplirse. Y esto con la intención de generar información de primera mano, que no es la que, por cierto, se filtra o se pasa desde los niveles de atención de primer nivel o atención primaria hacia las cabezas de las instituciones. Ya sabemos que en ese proceso la información se distorsiona, no es muy confiable, no es muy oportuna. Entonces quisimos entrar directamente a los expedientes de los pacientes y a ver los procesos de atención en estos 3 casos. Y ahí hay un ejemplo. Y entonces pudimos ver el caso del impacto clínico, el impacto económico y el impacto social en cáncer, el manejo de cáncer en niños, en este cáncer particular, leucemia linfoblástica aguda. Aquí ven ustedes el caso de la diabetes y les presento a manera de botón de muestra. Todo esto que ustedes ven aquí está presentado en cerca de 90 cuartillas, así es que por eso solamente estoy seleccionando algunos ejemplos.
Por ejemplo, en el caso de diabetes, solo 23% de los pacientes presentan pruebas de la prueba que se hace. Yo sé que la mayoría no son médicos en este momento. Eso que ven ahí, que es una prueba muy especial para ver si los niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, son aceptables o no. Pues solamente en la quinta parte, en la cuarta parte, se hacen. Únicamente 50% de los pacientes tuvo acceso a realizarse un perfil completo de todos los indicadores. El 7% de los pacientes no regresan para una siguiente consulta. El 5% de los pacientes con hipertensión y el 11% con dislipidemia no reciben terapia adecuada. Al 100% se les recomienda una alimentación correcta de actividad física, pero no hay una manera de monitorear la adherencia a esta recomendación. El 7% de los pacientes están descontrolados en ese estado que, por cierto, es de los que mejores resultados tenían. La proporción de pacientes controlados solo aumentó 0,8%. Y aquí empiezan todas las recomendaciones para ir generando ese rol modelo de lo que debería hacerse con un problema que pues es lacerante para el país. Y algunas recomendaciones concretas de innovaciones como creación de clínicas virtuales para optimizar la atención a pacientes, aprovechando todo lo que seguramente va a mencionar el doctor Roberto Tapia en un momento más. En el caso de la leucemia en niños, pues otra vez, tiempo promedio de diagnóstico, 23 días desde la primera prueba hasta la derivación a hematología. Únicamente el 6% de los pacientes presentaba un registro completo de todas las pruebas. 84% de los pacientes no tienen registro. Durante la inducción, el 25% de los pacientes no cuentan con una medición para el ajuste del tratamiento, etcétera. Me podría yo seguir un buen rato comentándoles todo lo que pudimos saber que normalmente, insisto, pues se tiende o a esconder o pasa por alto o no hay la manera de registrarlo oportunamente y simplemente no se conoce. Y los secretarios de salud de los estados no lo conocen, no lo saben, porque pues no les llega esta información a ellos. De esto entonces surgió ya también una propuesta de salutogénesis, ir preparando a los estados para que aprendieran primero el concepto y luego qué hacer. No me detengo tampoco, pero solamente les menciono que en este caso se trataba, por ejemplo, de un personaje poniendo caras a los padecimientos, porque si no hablamos solamente de padecimientos y no de personas. El proyecto se llamó La salud de la casa a la comunidad, cómo hacerlo en su casa, qué acciones, eh, cómo hacerlo bien, con qué diseño organizacional, con qué recursos humanos, con qué tecnologías, con qué financiamiento. Plan de acción desde la actividad, responsables, coordinación y se echaron a andar los proyectos en los estados. Lo mismo ocurre en el caso de cáncer de mama con esta persona ficticia, que en este caso resultó ser real, una paciente que falleció de cáncer de mama y que se hizo ejemplar en su estado y entonces decidieron ponerle el nombre de ella a este proyecto, a este personaje. Y lo mismo. Entonces, la idea, como decíamos, era ir construyendo el futuro desde hoy para al momento de ir integrando todos los componentes del proyecto, pues poder avanzar y un plan de acción en este estado, que como ven no tiene el mismo formato que en el otro. Cada estado fue dándole su propia fisonomía a los planes de acción. Eso sí, tenían que estar los planes de acción como tal. La forma era lo de menos. Lo importante es que tuvieran responsables, mecanismos de coordinación, de control, etcétera. Lo que ustedes saben. En resumen, y concluyo, pues hasta aquí avanzamos con un mapa estratégico, la viñeta, la situación demográfica y epidemiológica, los valores explícitos, qué conservar, qué se ha dañado, qué incorporar, las lecciones de otros países. Sigue pendiente esa síntesis prospectiva, pero están todos los insumos ya prácticamente para poderla hacer. Y los proyectos demostrativos de atención médica efectiva y salutogénesis en tres padecimientos que hoy son muy importantes para el país, además de lo que verán que menciona el doctor Rafael Lozano. Eh, Esta es la visión general del proyecto. Ahora quisiera yo cederle la palabra al doctor Rafael Lozano
para que él nos presente el componente que él mismo analizó para este proyecto de estas condiciones de salud que pues obviamente son las fundamentales para pensar en el futuro. Así es que, Rafa, adelante. Muchas gracias, doctor Ruelas. Buenas noches a todos y a todas. Eh, yo también voy a compartir una presentación con ustedes. La voy a hacer en el tiempo que me indicaron. Quiero agradecer sinceramente la oportunidad que nos ofrece la Fundación Barrio Sierra por poder compartir estas ideas y reflexiones. El comentario va dirigido a las condiciones de salud en México y quiero decirles que este es un estudio que se hace para todo el mundo y en particular en México y en los estados de la República por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, el que está ubicado en Seattle, en la Universidad de Washington. Si yo pudiera, ya el doctor Ruelas hizo una exposición, yo quisiera dejarles un comentario sobre por qué pensar en el futuro. Este proyecto nos propone identificar futuros posibles para 2043. El doctor Ruelas decía, bueno, si no hacemos nada o si hacemos, pues van a ser futuros que nos esperan. Es un proyecto transeccional porque regularmente la vida inicia y empieza cada 6 años en este país y cuando trasciende esto, de repente destantea, ¿no? Eh, es muy importante el tener muy claro que si quieres cambiar el presente, no utilices el espejo retrovisor, sino mira hacia adelante por el parabrisas, porque allá es donde está justamente la posibilidad de cambiar lo que estás viviendo ahora. El contrafactual es una palabra que significa un concepto que significa ¿qué tal si hubiera pasado esto? ¿Dónde estaríamos si no se hace nada en 6 años, en 10, en 20? Es lo que vamos a intentar responder. Pues es importante que para llegar a donde quieres estar, pues debes de considerar cambios ahora y no esperar a que el mundo cambie, ¿verdad? Y esa es la visión de largo plazo que nos estamos proponiendo en apoyo al proyecto. ¿Cuál es el límite de futuro a proyectar? Hace rato el doctor Ruelas mencionó mi participación en el proyecto de COVID, donde nosotros proyectábamos tendencias en el corto plazo. Y yo les puedo decir que después de esa experiencia, lo más difícil es proyectar tendencias en el corto plazo. Y lo más fácil es proyectarlas a largo plazo, claro, con incertidumbre. Por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo hace proyecciones a 5 o 6 años, establece sus metas y dice que eso va a cumplir y si no, que se los demande la Secretaría de Hacienda porque pues ahí está el presupuesto anidado. La ONU, en su proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace un futuro a 2030. El CONAPO proyectó poblaciones a 2070. En su departamento de poblaciones, la ONU hizo proyecciones a 2100. La OPS para mejorar la atención primaria a la salud dijo que en 2030 debe de aumentar el 30% del presupuesto en salud para atención primaria y además con un 30% de incremento de la cobertura. Para la OMS, para el proyecto de enfermedades cardiovasculares, planteó bajar para 2050 50%. Nosotros en el IHMI lo que hicimos fue la carga de la enfermedad proyectada a 2050 y el proyecto liderado por el doctor Ruelas, 2043. No hay un límite ni una definición. Entonces el horizonte, como bien mencionó el doctor Ruelas, pues nos quedan 18 años para llegar a ese 2043, pero en realidad el referente son los 100 años, partiendo de un hecho, ¿no? Que el sistema de salud responde o debería responder a las necesidades de salud de la población de manera organizada. Pero para eso yo me hago dos preguntas. ¿Cuál va a ser la población en México en 2043? Por supuesto que no va a ser la misma.
La pregunta es cuánta población habrá por edad, por sexo, etcétera, y cuáles son las necesidades de salud que debe de atender el sistema de salud. Y para eso me voy a valer de dos indicadores, uno muy conocido que son la mortalidad por causas y otro que resume no nada más la mortalidad prematura, sino también la discapacidad en forma de tiempo perdido. Entonces, los años de vida que se pierden, tanto por muertes prematuras como por enfermedad, es lo que compone la carga de la enfermedad. ¿Por qué es mejor este que la muerte? Pues porque está considerando las causas que no matan y hace mucho más equitativa la determinación de prioridades. Según el CONAPO, estima que para 2070 habrá 141 millones de mexicanos. Oye, pero ya desde 2052 va a dejar de crecer la población. ¿Por qué deja de crecer la población? Porque baja la fecundidad y porque aumenta la mortalidad. La ONU estima que llegará a su máximo en 2052 con 144 millones, una cuestión ligeramente diferente, que es lo que vemos en la gráfica superior. Pero en las gráficas de abajo, para que no se sorprendan, la Ciudad de México dejó de crecer desde 2019. La tasa de fecundidad de la Ciudad de México en este momento es menor a la de los países de Europa del Este, menos de un nacido vivo por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Este, eso hay que tomarlo muy en cuenta. También la expulsión de migrantes, como sucede en el caso de Veracruz o Guerrero, que ya dejaron de crecer. Y bueno, para 2043, que es nuestra fecha límite, pues se sumarán más estados que ya estarán en cuenta negativa. Si lo vemos en términos de muertes y lo vemos por grupos de edad, aquí yo estoy nada más agregando el número del lado izquierdo. Y bueno, si ustedes consideran, si tienen una visión gráfica numérica y lo pusiéramos en porcentajes, pues más de la mitad de las muertes en 1950 sucedían antes de los 15 años, cosa que ya ahorita pues es muy, muy bajo la proporción. Ahí se ve el pico de COVID, fundamentalmente en población de 15 a 59 y 60 y más, pero se ve que el grueso de la mortalidad en este país, pues se va a empezar a concentrar después de los 60 años. Y eso es lo que les presento del lado derecho. Del lado derecho, les gusta mucho a la gente pensar en el promedio. El promedio es tramposo porque esconde las diferencias, pero ahí vemos que en promedio en 1950 la edad de muerte era 20 años y proyectándola a 2043, que quedaría por aquí, pues más o menos llegaría a 70 años. Si tomamos la mediana quiere decir dónde está la mitad. El 50% de las muertes antes de 1970 era por abajo de los 10 años. De hecho, aquí eran 2 años. A los 2 años se moría la mitad de la población en este país. Y ahí va creciendo el número a la edad en la que se está muriendo la mitad. Por ejemplo, si ponemos 2025, pues ahorita la mitad de la población se está muriendo antes de llegar a los 70 años. Digamos, como un dato curioso, y discúlpeme por hacerlo en primera persona, me puse a calcular el número de sobrevivientes de la población que nacimos en 1954, que hoy cumplimos 70 años en 2024, y bueno, pues llegamos la mitad, como si hubiéramos echado un volado al nacer. ¿Cuántos creen que llegamos a la mitad? Pues el 48%. El 48% llegó a 67 años, que es la mitad. Si echamos un volado en ese momento, ¿cuántos van a llegar a la mitad? ¿Cuántos van a pasar la mitad después de los 67 años? Pues es a los 83 años. Si volvemos a echar otro volado a los 83 años, la mitad va a pasar a los 50. Ustedes pueden decidir cuántos volados echan, ¿sí? El asunto es que se va recortando la probabilidad de vivir justamente por la exposición a los factores de riesgo. Esto le encanta a las aseguradoras. Claro que las aseguradoras nos meten todas las preexistencias y entonces nos funden en la prima, ¿no? Estos serían los cambios de exposición de los factores de riesgo en México, también otro resultado de la carga de la enfermedad.
y los tengo ordenados por el porcentaje de cambio entre 23 y 43. Es un cambio de 20 años. Los que están en color anaranjado son los factores de riesgo metabólicos. Los que están en color moradito son los factores de riesgo conductuales y en verde los ambientales. Estudiamos como 80, pero aquí les estoy presentando los 20 que más impactan la salud, que más prevalencia tienen o más alta es la proporción de mexicanos que afectan. Vean ustedes que los más importantes son los metabólicos, y ahí está el problema en México, ¿sí? Con un incremento en 20 años del 50% de la exposición a glucosa plasmática en ayuno elevada, lo que sería pues el precursor de la diabetes. En el caso de obesidad sería el segundo en adultos, aumentaría un 38%, ya cubriendo a un 27% de la población. La insuficiencia renal aumenta, la presión sistólica elevada aumentaría un 30%. Y luego ven ustedes los problemas de dieta que hay en este país. Dieta alta en carnes procesadas, 30% de la población en 43, ahorita sería alrededor del 25%, y eso equivale a un crecimiento del 20%. Comer bajos vegetales, que es sano, los que no lo hacen perdón, los que lo hacen van a aumentar un 14%, los que casi no comen frutas, un 13%, todo lo que protege, lo comemos poco, todo lo que afecta, lo comemos en demasía. Y bueno, buenos resultados en lo que sería la obesidad infantil y la contaminación del ambiente por ozono. Los resultados que pusimos en el proyecto, el resultado más bien los resultados de la investigación, es como se mencionaba anteriormente, las cardiopatías isquémicas van a aumentar un 28%. ¿Sí? Y esto aumenta porque envejece la población. No nada más porque tenemos los riesgos que vimos, sino también porque cada vez hay más población adulta mayor. Lo mismo la enfermedad renal crónica, que estaba en el tercer lugar y se ubica en el segundo. Lo mismo que la diabetes mellitus. ¿Qué es lo que sucede cuando decimos, a ver, vamos a imaginar que no hay viejos? Eso es imposible, ¿no? Pero si controlamos el efecto de la edad, pues sí, algunas causas empiezan a bajar, como es el caso de la cardiopatía isquémica o de la enfermedad renal, perdón, o de la diabetes mellitus, pero no de la enfermedad renal crónica, que aunque digamos vamos a poner solamente la misma tipo de población en todo el periodo, va a aumentar, como va a aumentar la cirrosis, como va a aumentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está relacionada con el tabaco. Si bien se está bajando el tabaquismo actualmente, eso no quiere decir que por eso no va a haber esta enfermedad, porque se expusieron hace 20, 25 años. Cuando hablamos de causas de muerte, por ejemplo, la violencia interpersonal, estamos haciendo una predicción, a lo mejor un poco ingenua, de que va a bajar. Los accidentes de tránsito traen una direccionalidad de que están bajando. Si nosotros cambiamos el indicador y nos vamos a la carga de la enfermedad, o sea, a la suma de muertes prematuras con años de vida que se viven con discapacidad, pues el incremento es elocuente en causas como la diabetes, como la enfermedad renal crónica, como los problemas de los músculos, trastornos musculoesqueléticos, a los cuales ni en las prioridades del grupo de salud que trabajó con el doctor Ruelas, ni en la Secretaría de Salud o en el IMSS se les da importancia. Ahí está la lumbalgia como un serio problema de salud que está incrementándose. También están los trastornos mentales, los trastornos depresivos, ahí están, o los trastornos de ansiedad. Y por supuesto, bueno, si estamos envejeciendo, pues vamos a tener pérdidas auditivas justamente relacionadas con el aumento de edad. Entonces, el panorama, si no hacemos nada, es que, como decía hace rato el doctor Ruelas, en relación con el IMSS, no nos va a alcanzar el dinero para la presión de gasto que va a tener el sistema de salud en México relacionado con estas causas. Si me permiten concluir, yo les diría que los determinantes demográficos que están afectando las necesidades de salud no son susceptibles de cambio. Por ejemplo, pues, el hecho de que envejezca la población, eso no se va a cambiar.
pero sí existen acciones efectivas para el cuidado de la salud. Por ejemplo, la longevidad saludable, el cuidado de la fragilidad. Tenemos que hacer algo con el incremento de las exposiciones a factores metabólicos. La epidemia de los niveles elevados de glucosa, de presión arterial, de hipertensión arterial, de colesterol y de obesidad. Eh, es importante no nada más trabajar con las pérdidas, sino con las ganancias. Tenemos indicadores de este orden que no les presenté, pero están incluidos en el reporte y por lo mismo construir escenarios factibles a corto y mediano plazo. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les dejo esta viñeta del edificio donde está el Instituto para la Métrica de la Salud allá en Seattle y la Facultad de Medicina con su increíble mural Eppens. Y la frase de Hans Rosling para poder redondear que el mundo no puede entenderse sin números, pero tampoco puede entenderse solo con números. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Habrá oportunidades, de luego, de abrir espacio a sus comentarios y preguntas una vez que concluya el doctor Tapia. Y ahora, como decía yo, pues si alguien en México tiene una visión de la frontera de hacia dónde nos estamos moviendo en salud digital, pues es el doctor Tapia. Así es que, insisto, no podríamos haber tenido mejor exponente que el doctor Tapia para esta noche. Roberto, adelante. Enrique, eres muy amable y muy generoso en tus palabras. Bueno, permíteme solo expresar mi gusto y agradecimiento de poder estar en esta sesión. Muchas gracias al doctor Ruelas, a Enrique, y compartir esta visión de la que Enrique, y esto no son alabanzas mutuas, sino es el hecho de que siempre él ha encabezado esta visión de utilizar los medios, las metodologías para tener estos escenarios de futuro y todos estos elementos que sin duda orientan para la definición y ojalá que pronto se pueda concretar para presentar y analizar todo este amplísimo y muy fructífero ejercicio que se condujo desde la Academia de Medicina con el liderazgo de Enrique. Eh, Primero, me gustaría, no voy a usar láminas porque la verdad es que me gustaría empezar por, si a ustedes les preguntaran qué es salud digital, sé que tendríamos un amplio espectro de respuestas, pero se concentrarían básicamente en el que muchos lo dirían, pues es telemedicina, es ChatGPT ahora, ¿no? Es posiblemente el expediente médico electrónico, es el uso de instrumentos de monitoreo personal. Es decir, no hay una definición clara. La más acertada que se ha dado desde los organismos multilaterales, que son grandes líderes en el tema de salud digital, con marcos referenciales, con guías, con recomendaciones hacia los países, pues básicamente lo que unen es tecnologías con la capacidad de generar información. En particular aquí en la Fundación Carlos Slim y con el equipo que tengo el privilegio de trabajar, hemos llegado a una conceptualización que resumo de manera muy breve. Básicamente, la salud digital llega a finales pues, de la década pasada como una visión, y así lo ha definido la OMS, de catalizar los sistemas de salud. Y es aquí donde entra la relevancia, pero ¿por qué de catalizar los sistemas de salud? Porque podemos unir tres tendencias. Primero, la tendencia de las plataformas de información. Sin duda hemos evolucionado con la llegada hace algunas décadas de la telefonía celular, pero también hacia la amplitud de los anchos de banda y de la capacidad hoy no solo de transmitir datos, sino imágenes y sobre todo con una característica muy interesante que es el tiempo real. Y voy a regresar a esto después. Entonces, todo lo que son todas esas plataformas de información que hoy estamos con niveles impresionantes, hablamos ya de 5G,
que tiene n veces de velocidad de la que nos hemos imaginado y permite hoy hacer incluso el uso de los autos autónomos y muchas otras aplicaciones. La segunda tendencia es justamente lo que se llama la ciencia de datos, la capacidad que hemos desarrollado, pues en gran medida por la capacidad computacional y la capacidad, digamos, el esfuerzo que se tiene con distintas herramientas para llegar a la analítica y que hoy recientemente, en los últimos par de años, pues lo hemos visto mucho más explícito dada la promoción y el uso que se dio de las aplicaciones correspondientes, encabezado inicialmente por OpenAI y lo que llamamos el ChatGPT, y a partir de ahí se han generado más de 1000 soluciones correspondientes. Entonces es esta, digamos, capacidad analítica, pues hoy hasta podemos decir casi infinita, con muchos desarrollos. Pero se suma un elemento que es clave en la salud y que es que el conocimiento del ser humano, de su fisiología, de las rutas metabólicas, incluso de las relaciones causales de las alteraciones metabólicas, hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Hoy, sin lugar a dudas, a diferencia de lo que sabíamos a principios de siglo, hoy tenemos mayor información. Solo les pongo el caso de que a principios de siglo, justamente en el 2003, pues conocimos el genoma humano. Por cierto, en ese momento pensamos que habíamos encontrado ya la solución para todo. Y bueno, en estos 20 años y un poquito más, pues ha habido muchos foros, he tenido la fortuna de participar en varios en donde pues se ha visto la complejidad del genoma humano y todo lo que esto implica, pero hay aportaciones y todo esto ha generado toda una línea que se llaman las ómicas. Entonces, entre otras, también el desarrollo de tecnologías, como podemos ver lo que vimos con un ejemplo extraordinario, el desarrollo de tecnologías para la vacunación, con las vacunas con base en RNA. Entonces, estas tres tendencias, si las juntamos y las ponemos en dimensiones de que complementan una con la otra, podemos imaginar lo que podemos hacer. Les voy a poner el ejemplo del conocimiento que tenemos hoy del ser humano y de lo que podemos usar a través de la información que pueden generar sistemas de monitoreo personal para conocer alteraciones en el metabolismo de la persona y colocarlo a su vez en un sistema de modelaje de inteligencia artificial y poder incluso tener un perfil mucho más rápido del individuo. Digamos, es un escenario extraordinario. Entonces, la unión de esos tres elementos es lo que, en nuestro personal y muy particular punto de vista, es lo que debemos de considerar la salud digital. Considerando esto entonces, ¿dónde tiene sus aplicaciones en esta visión de futuro? Pues básicamente son en tres escenarios. El primero, partimos de lo que sería la atención de la persona, la atención personalizada, en donde aquí voy a retomarlo más adelante, vienen varios elementos. La segunda es las intervenciones de comunidad o poblacional, que podríamos decir la salud pública. Y la tercera es la administración justamente de los servicios de salud. Es el uso de esta visión de la capacidad analítica de construcción de modelos para la mejor administración de un sistema de salud. Por eso es que la OMS y Naciones Unidas sí lo consideran como parte esencial de lo que es la visión continua y constante para catalizar esa transformación obligada de todo sistema de salud. Entonces vamos a regresar al primero, que literalmente se aterriza en la atención médica. En la atención médica podemos ver ya las tendencias, básicamente si vemos el continuo de la atención de una persona, pues empieza básicamente desde la anticipación a pedir una consulta. Pero si ya nos vamos al pedir una consulta, una cita, etcétera, ya existen elementos que nos permitirán conocer más sobre esa persona. Después entramos ya al contacto con la institución, con el proveedor de servicios, y sí caemos con lo que
yo llamo ya un expediente electrónico inteligente, interactivo. Ya no es esa visión receptiva de la información que queda en papel, sino que estamos ya en un proceso de interacción entre el proveedor de servicios, que puede ser un promotor de salud, puede ser un médico, una enfermera, etcétera. Pero lo interesante ahí, desde mi perspectiva, es que ya podemos colocar la información más allá de lo tradicional que tiene un expediente clínico y que va desde sus antecedentes y de todo lo que sabemos, pero hay un elemento adicional que ya lo tocaba Enrique con lo de salutogénesis. Es que hoy, gracias a las bases de datos que están disponibles públicas y al conocimiento que tenemos, podemos saber más de esa persona, de conocer su ambiente, conocer sus rutinas. Tan sencillo es, no podemos considerar iguales, por decir a Eva y Esperanza, si una vive a 3 horas de distancia de donde trabaja y otra vive a solo 30 minutos. No podemos hablar de qué recomendaciones les daríamos si una vive sola y la otra tiene un compañero de vida. Entonces, son condiciones que tenemos que entender desde la parte más íntima hasta su parte social. Incluso el doctor Lozano, Rafael, presentó un ensayo hace apenas unos días muy interesante que él decía, vemos las muertes, pero no vemos realmente lo que está generándose atrás de las muertes ya como un punto final, pero en el fondo ese proceso empezó mucho atrás, empezó con sus condiciones de vida. Hoy justamente la salud digital nos permite, gracias a la capacidad de incorporar información, de saber más de esa persona, de saber tanto de esa persona y de incluso sus características fisiopatológicas y metabólicas, de lo que yo llamo llegar ya a una atención personalizada. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues justamente conociendo más de la persona, conocer más con los nuevos métodos diagnósticos que nos están llevando cada vez con mayor velocidad a tener mayor precisión y anticipación a condiciones. Pongo el ejemplo de diabetes, la alteración en el metabolismo de la glucosa, que antes pensábamos que era una sola diabetes, ¿no? Hoy podemos por lo menos clasificar que hay 4 diferentes tipos de diabetes. Todo eso es gracias a la capacidad analítica y de conocer los orígenes fisiopatológicos de la alteración de la glucosa, que viene obviamente de su estilo de vida, la dieta, etcétera, y también parte de la herencia. Entonces, con estos elementos podemos ya hoy dar una atención mucho más acorde a la persona y a sus condiciones sociales. Pero la diabetes no es una definición de que ayer no eran y hoy sí lo son, sino que hoy tenemos, gracias a los métodos diagnósticos revolucionados y que se han potenciado con la capacidad analítica, el anticipar cómo podemos retrasar o incluso revertir las iniciales trastornos de la diabetes. Pero así podríamos seguir y sería abusar del tiempo para llegar entonces al seguimiento que se puede dar. Y uno de los elementos en donde interviene muy bien la salud digital es justamente en el seguimiento de las personas. Hoy una persona llega a un consultorio adyacente de farmacia o llega a una unidad del denominado hoy programa IMSS Bienestar o a cualquier unidad de privada y literalmente es un tocar y salir, ¿no? Pero ya nadie más sabe de esa persona. Hoy tenemos posibilidades de enlazar y tener ya no una fotografía, sino una película de cómo va el comportamiento de la persona bajo adherencia terapéutica, alteraciones de sus indicadores metabólicos, etcétera. Entonces podemos hablar de que es esta integración lineal desde la solicitud de la atención hasta la generación de las bases de información, la utilización de los métodos diagnósticos y también de los diagnósticos personalizados para después el continuo. Esa es una de las visiones, digamos, que vamos a ir alcanzando y que se deben de ir materializando. ¿A cómo hacer esto? Pues aquí es en donde entran los temas de qué tanto la inteligencia artificial
va a ayudar. No tengo duda que va a ayudar en general toda la salud digital en dos cosas más. Uno, en humanizar más la salud. Y dirán, ¿cómo es si la tecnología, cómo va a permitir ser más humana? Yo creo que es uno de los elementos que con esto reduce el tiempo de burocracia, de interacción en el llenado de múltiples papeles y documentos que son inútiles. Inútiles porque se termina literalmente aislados, sin capacidad de ser sumados y de integrar bases incluso estratificadas de información, pero que a hoy me da más el tiempo de interactuar con la persona y de entender más a la persona en todo su contexto. Paso brevemente a los temas de intervención en la salud pública. Ahí es en donde tenemos más beneficios, porque hasta hoy, gracias a la información que se tienen en muchos de los sistemas de información, se pueden mejorar, pero ya hoy podemos generar modelos gracias a esta capacidad de la salud digital de anticipación. Estamos viviendo hoy un brote de sarampión, inicialmente en el estado de Chihuahua. ¿Qué riesgos tenemos si generamos modelos de susceptibilidad y si colocamos, por decir, qué tantas coberturas de vacunación de sarampión apropiadas están en todo el país? ¿Podemos estratificarlos por estado? ¿Podemos saber qué grupos están mucho más vulnerables? A partir de lo que está sucediendo en Chihuahua, es posible que si bien empezó en la comunidad menonita y ya no está solo en la comunidad menonita, ¿qué factores constituyeron para poder predecir, anticipar escenarios de futuro, como diría Enrique, que pudiesen ayudar a hacer intervenciones anticipadas? Una de ellas, y afortunadamente con una visión ya mucho más acorde a las circunstancias, bueno, se arrancaron las semanas nacionales de vacunación que fueron abandonadas desgraciadamente de manera irresponsable, yo diría, pero pues estos son de los modelos que podemos incorporar en esta visión. Sistemas de información personalizados que me permiten algo que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, en el que ya la visión de la salud pública, que es prácticamente la visión de poblaciones, podemos hoy, incluso dentro de esas poblaciones, diferenciar a los individuos de acuerdo a sus características para hacer intervenciones de salud pública más específicos. Y termino con el tercer elemento de la administración, es muy lógico, son la planeación adecuada, el seguimiento del influjo de insumos, de la rendición de cuentas apropiadas, era uno de los elementos que estaban ahí. Y creo que lo que más permite en general la salud digital, y es el escenario de futuro que tenemos que estar viendo, es generar los marcos regulatorios correspondientes. ¿Quién está hoy regulando esto? Los marcos que nos permiten asegurar los derechos humanos, los derechos a la información, el uso de la privacidad, etcétera, que se deben de hacer explícitos y que hay grupos trabajando en eso. Así es que en una visión hacia dentro de 20 años literalmente, es que se tiene que construir ese camino que lleve a que cada uno de estos pasos sea parte del sistema. Y con eso, si bien no se necesita mucho dinero más, se necesita dinero literalmente, financiamiento, pero muy bien dirigido, como lo decía ese cuadro o ese diagrama conductor que presentó Enrique, podemos empezar a definir muy bien los recursos financieros y a dónde involucrarlo bajo la ayuda de estas plataformas. Yo aquí lo dejo, Enrique, esperando el que si hay preguntas y comentarios podamos hacer uso apropiado de este espacio. Muchas gracias, Roberto. Pues, ingeniero Jiménez Espriu, Alfonso, ¿ustedes quieren conducir esta última parte sobre preguntas y comentarios? Pues muchísimas gracias a los doctores Ruelas, Lozano y Tapia por tan interesantes presentaciones, intervenciones. Daremos paso a la sesión de preguntas por parte de nuestro auditorio y por respeto al tiempo de todos ustedes, se lo tomaremos algunas de ellas, tres preguntas.
Por lo que si hubiera alguna pregunta que alguien desee plantear, le agradecería que pueda levantar la mano a través del botón correspondiente y con mucho gusto le damos la voz. Doctor Ismael Castillo, le cedemos la voz a Ismael Castillo. Adelante. Muchas gracias. Cada vez que escucho al doctor Ruelas, realmente es un escenario, es un círculo de aprendizaje. Muchas gracias. Y ahora con doctor Rafael Lozano, muchas gracias también por su presentación y Roberto Tapia también, muchas gracias. Les quiero compartir nada más que aquí en la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León, en el Hospital La Carlota, como parte del plan de estudios de los estudiantes y como parte del modelo de salud que tenemos en el hospital. Estamos en un proyecto muy importante de la educación para la salud y lo tenemos muy fácil en un acrónimo que se llama Adelante. Y estamos insistiendo mucho en los estudiantes, en las nuevas generaciones, en el servicio comunitario. Los estudiantes aquí, todos los estudiantes, todos los de tercer año, hacen servicio comunitario aquí en el municipio de Montemorelos, en la región citrícola. Y el acrónimo con el que salimos a educar en salud es Adelante. La primera A es agua. Agua, les hablamos del agua, agua sin color, agua. El segundo es la D, es descanso. La primera E es ejercicio, AD. La L, luz del sol. La segunda A es aire puro. La N es nutrición. La T es temperancia, templanza. Y la última E es esperanza. Con ese acrónimo estamos contribuyendo a educar para la salud, así como ustedes lo han planteado en algunas frases que he escuchado esta noche. Y celebro mucho escucharlo porque eh, de nada sirve, de nada sirve que el gobierno le entregue a familias una cantidad mensual de 3,000 pesos si no tienen cómo atender su salud, si se están enfermando por su estilo de vida. Entonces, este acrónimo de educación y prevención para la salud respaldado también por un proyecto de medicina de estilo de vida. Creo que es importante y que las universidades nos sumemos a este gran proyecto de salud. Por eso tenemos en México la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, a la que nosotros también pertenecemos y desde ese nicho estar impulsando este tema de la salud. Quería compartir eso como un comentario para abonar a este gran proyecto para que en nuestro país haya más salud. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Castillo. ¿Alguien más quisiera hacer algún planteamiento? A ver, hay alguien en chat. Solo son dos comentarios. Muchas gracias al doctor Álvaro Segura y al doctor Aguerrevere. Hola, yo sí quiero hacer un comentario. Adelante. Hola, buenas tardes, pues muchas felicidades. Mi nombre es Gardenia Mayo, actualmente estudiante de doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, una de las preguntas que tengo es que, bueno, como usted lo dijo, doctor Enrique, pues parece que no se prevé un aumento en los próximos años en el gasto público en salud por parte de México y que México sin duda pues es uno de los que menos destina de los países de la OCDE. ¿Cómo pensar en una inversión de gasto público a 2043? O a dónde destinar o cómo pensar en destinar ciertos recursos si estamos diciendo que van a aumentar las enfermedades crónico-degenerativas y que no va a alcanzar el dinero de acuerdo a lo que dice el IMSS para atender estos padecimientos y si no se prevé un incremento al gasto, ¿cómo salir
¿no? De esto que definitivamente nos va a llevar a una encrucijada de no tener para pagar los padecimientos, pero tampoco para incrementar el gasto público. Esa es mi primera pregunta. ¿Quiere hacer la segunda, Gardenia, o Sí, este? sí, de una vez, si tengo tiempo. Bueno, la segunda es, el doctor Tapia menciona también que, bueno, la salud digital es algo que es necesario en el sistema. Sin embargo, con estas tendencias donde México no está pensando por ahora o no se prevé que aumente el gasto público y considerando la infraestructura actual de las unidades de primer nivel de atención en Chiapas, en Cochuapa, en Guerrero, donde no hay infraestructura, en las clínicas que son de nivel básico, donde a veces llega un médico cada mes. ¿Cómo adaptar esta salud digital en estas condiciones? Me parece que quizá agrandaríamos más las brechas de desigualdad porque, porque en unas unidades sí podría haber mucha salud digital para ciertos grupos, pero seguiríamos abriendo más las brechas para estas poblaciones que históricamente no han tenido acceso, pues ni siquiera a médicos y ya no, ni siquiera digamos a una salud digital. Muchas gracias. Pues si me permiten, empiezo yo, Roberto. Sí, adelante, Enrique, por Uso la favor. palabra para ir en el mismo orden. A ver, aquí hay dos cosas, Gardenia, que me parece que son importantísimas. La primera es que mientras no prioricemos, y me parece que nuestras prioridades se definen por urgencia, no por trascendencia necesariamente, entonces estamos disparando con escopeta y así nunca nos va a alcanzar el dinero. Claro, Eh, y entonces, y por desgracia, en este momento, me parece que el gobierno está respondiendo fundamentalmente a tratar de rescatar los boquetes que se le quedaron de la administración anterior. Entonces, tienen que tapar el agujero de las vacunas porque si no nos va a ir muy mal. Tienen que resolver el problema del abasto de medicamentos porque si no nos sigue yendo muy mal, etcétera. Entonces, estamos ahorita respondiendo a lo urgente, no a lo trascendente. claro, Segundo, y hay un tema clave aquí, es el desperdicio. No todo es más dinero. Y cuando vemos las estadísticas que nosotros levantamos, pero que existen por todos lados, en el estudio que hicimos con el IMSS, del muy mal manejo de los pacientes con diabetes, con hipertensión, y si agregamos a eso el mal manejo de antibióticos, por ejemplo, nos damos cuenta del enorme desperdicio de recursos que se están yendo ahí, porque no estamos dando una atención ni efectiva ni eficiente. claro, Entonces, si nosotros lográramos enfocar ahí las baterías y establecer procesos de mejora, no evaluaciones, ya estamos hasta acá de evaluaciones, ya sabemos que las cosas no están bien. Si no nos enfocamos en eso, vamos a seguir dándole dinero bueno al malo. Y eso es lo que le está pasando al Instituto Mexicano del Seguro Social, por desgracia. Entonces, mi segunda respuesta es esa. No todo es más dinero y como ya vimos, si pensamos que con más dinero vamos a lograr más valor, pues es una falsedad. Tenemos que enfocarnos mucho mejor y tenemos que disminuir los desperdicios que se generan, sobre todo por prescripciones que no se justifican y por un control de pacientes crónicos que no se está dando. Y entonces el costo de eso se amplifica en pacientes que debieron haberse controlado oportunamente. Ahí lo, ahí lo dejaría, Roberto. Sí, muchas gracias. Le agradezco a Gardenia su extraordinaria pregunta porque es un aspecto que debí de haber abordado. Efectivamente, la percepción y lo que podemos pensar es que se pueden ampliar las brechas. Lo que se ha visto es que se busca reducir las brechas, pero de la siguiente forma. Eh, no veamos el escenario, digamos, más extraordinario de la utilización de todo lo que implica la salud digital, que puede darse, por decir, en un espacio muy urbano, muy bien conectado, con una gran capacidad, sino la salud digital hay que verla desde una perspectiva de gradientes, de qué componentes entran en cada una de ellas. Me voy a ir al elemento de extremo que describió en su pregunta. Efectivamente, en esos espacios, y en esos como en muchos, nosotros hemos demostrado y tenemos ya tiempo y estamos trabajando muy de cerca
del IMSS, lo que se llamaba el programa IMSS Bienestar, llamado Coplamar, y muchos nombres ha tenido a lo largo de todos los sexenios, que está dirigido en las zonas más vulnerables y pobres de este país, y tenemos trabajando con ellos ya varios años, en donde estamos utilizando ya toda la plataforma con gradientes de qué colocar en cada espacio para darle esa capacidad independiente, muy conscientes del espacio en el que se lleva a cabo, pero con una visión de ir progresando poco a poco y entre unas cosas, efectivamente, conectividad de Internet. Siempre se ha dicho que vía la CFE va a haber internet, etcétera. Muy buenas intenciones. La realidad es que no existe de muchos elementos que están atrás de todo esto. Pero vamos a pensar que no hay internet. Ah, bueno, ahí viene el diseño de innovaciones, de plataformas que estén embebidas en las plataformas y que los hagan dependientes del internet y que pueda haber mecanismos de conectividad o de suma de la información y existen ya muchos ejemplos. Trabajamos en escenarios en verdad adversos y funciona y además quiero decirle, Gardenia, que es un incentivo extraordinario para el personal porque con una simple computadora que por cierto tienen, pero que nomás les habilitamos para que puedan tener una capacidad más de analítica, etcétera, y de colocar los programas, empiezan a utilizarla. Así es que, efectivamente, la pregunta ahí está, pero existen las alternativas siempre y cuando no se diseñen en un escritorio, sino se diseñen pensando en la solución que queremos encontrar. Muchas gracias, doctores, muchas gracias. Muchas gracias, Gardenia, doctor Roberto Tapia, doctor Ruelas. ¿Alguna pregunta más? Vi que el ingeniero Carlos Morán tenía la mano levantada. No sé si desea hacer algún planteamiento. Sí, correcto. Bueno, yo quería comentar que me ha parecido extraordinaria la reunión de ahora en la tarde. Felicidades al doctor Enrique Ruela, al doctor Rafael Lozano y al doctor Roberto Tapia. Ha sido para mí interesantísimo toda la exposición que se ha tenido y creo que además le da una muy buena orientación y perspectiva a lo que hay que hacer en los sistemas de salud en el país con un buen benchmarking. Eh, y quiero comentar con ustedes algo que conoce bien Alfonso Mayo, de mi caso médico. Les comento algo que creo que puede ser interesante. Eh, yo siempre acudí a sistemas privados, pero también estuve los últimos años en el gobierno federal y después ahora participé, me incorporé apenas a partir de enero de ese año a los servicios que otorga el ISSSTE, después de haber tenido una buena posición. Pero en fin, me tocó pues conocer todo lo bueno de un lado y también tratar de entender qué es lo que está mejor en el lado de la salud pública, como es el caso del ISSSTE. Y ahí fui al CLIDA, que es el Centro de Diagnóstico Integral. Con ese diagnóstico ya me presenté a mi clínica familiar. Nunca fue posible que me atendieran en mi clínica familiar. Hay un problema que yo creo que vale la pena también para el doctor Roberto Tapia, que es el de los sistemas. ¿No? El mundo de los sistemas de información son un desastre. Ya ni les digo las colas. Fue verdaderamente terrible y cuando llegaba yo a tener con dificultades algo la primera cita, pues resulta que el 80% del tiempo la pobre doctora estaba escribiendo en computadora. Pero lo mismo me ocurrió con la persona con la que me referenció. Entonces, eso que comentó usted también es muy, muy propio, porque yo creo que caray, a mí me tocó vivir mucho del mundo de los sistemas. Fui subsecretario también en transportes, pero me tocó la parte de comunicaciones. Y en el mundo de las comunicaciones sabemos que caray, todo este tema del expediente digital y la sistematización es absolutamente extraordinario. Entonces hay una pérdida de calidad en la atención precisamente porque no hay Claro. sistemas. Entonces, yo creo que habiendo en el mundo tantos sistemas ya armados para sistemas hospitalarios, pues resulta
pues paradójico que no hayamos alcanzado nosotros a bien, bien, ya no digamos desarrollar, pues bien comprar algún sistemita que podría ser muy útil para todos nuestros hospitales y, en fin, mejorar mucho. En fin, así que yo veo este tema espléndido. Me ofrezco a ser como, un poco como la Eva y la Esperanza, ¿no? Como ver para ser para ustedes el conejillo de Indias con otra perspectiva de una gente que estando en los sistemas, habiendo conocido otro mundo, de repente le toca entrar a estas experiencias kafkianas y luego, pues también, debo decir antes de cerrar mi comentario, que también me tocó ver esfuerzos heroicos, en una de los sistemas administrativos donde se registran los datos del personal del ISSSTE, que ya está jubilado. Me tocó ver a una pobre señorita, una directora joven, que yo no sabía quién era la directora, pero estaba yo admirado de la calidad de los servicios que hay ahí en este sistema de salud, o digo, el sistema de administración número 2 del ISSSTE, que está en la calle de Eugenia. Y ahí me encontré con que había una espléndida atención de todas las gentes que estaban atendiendo a la gente. Y entonces como además he tenido experiencias de calidad total, se me ocurrió preguntarles, oiga, ¿por qué está aquí? Yo veo muy buena actitud de la gente y mucho deseo de ayudar y oyendo a mucha gente sencilla muy bien. ¿A qué se debe? Se debe a que ustedes no reclaman, me dice una señora. Una me dice, como ustedes nunca reclaman, por eso es que no mejoran los temas. No, 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 le estoy diciendo que a qué se debe que aquí sí, sí se resuelvan bien. Yo creía que estaba usted quejándose. Pero no, es cierto, porque yo he estado en otros lugares y la verdad es que la gente no se queja. Y aquí, ¿sabe por qué funciona esto muy bien? Porque nuestra directora, ahí la ve usted que camina de un lado para el otro y está en la cola. También va y pregunta en la cola y regresa y está en todos lados y la verdad es que a nosotros nos da gusto. En fin, hay de todo. Hay experiencias maravillosas, humanas maravillosas. Se encuentran ustedes además las misiones y la parte de calidad ahí, la declaración de calidad, ¿no? Y la verdad es que vale la pena pues vivir esto. Por fortuna no he llegado con necesidades de urgencia, sino que he llegado a hacer mis trámites nada más, ¿no? Y tener mis primeros escarceos. Pero bueno, de nuevo los felicito y espero pues que esto incida rápidamente en cambiar las cosas que ahorita no se ven muy bien en los sistemas de salud casi dinamarquenses que tenemos aquí. Pues Muchas si, gracias. Muchas si gracias. nos permite, Alfonso, yo quisiera agregar un comentario al comentario del doctor Morán, que Adelante, adelante. pues es muy cierto, la viñeta que nos acaba de regalar es clarísima. Déjeme decirle que no es solamente la falta de sistemas o procesos. El gran problema en los servicios de atención médica es que detrás de eso no hay management, no hay directivos. Hay excelentes pediatras a quienes hicieron directores del hospital y entonces acaban siendo ya pésimos directores de hospital y ya no son pediatras. Ese es el fondo de muchos de estos problemas. Llegan con la mejor voluntad sin tener la más remota idea de lo que son procesos, de lo que son sistemas, de lo que es el manejo de recursos humanos, de lo que es estrategia, de lo que es nada, porque lo que saben es curar niños o hacer cirugías o atender partos. Y entonces, como son muy buenos en eso, pues los hacen directores de una unidad y ahí se acabó el asunto. Y en el caso del ISSSTE, si me permiten, veamos la sobrevida de un director general del ISSSTE en ese cargo. Y eso acaba de redondear el cuadro. Eso le Entonces, iba yo a comentar, ¿eh? Simplemente en el CLIDA, que además me puse a investigar cómo estaba, llevan creo que 5 directores en los últimos 3 años, ¿no? En fin, así no puede ser, porque además cada quien cambia a los demás, ¿no? Cada vez que llega aquí, cada quien se lleva su círculo de confort. ah, Y yo creo que ese es parte del drama pues, nacional de la Dice que no administración pública. platique. Muchas, Roberto, muchas gracias. Sí, Roberto Aguerreder, gracias. perdón, dice aquí en el chat, principio de Peter, cuádruple principio de Peter. Muchas gracias. Tiene levantada la mano y por última intervención para concluir, Berenice CM, adelante, por favor.
Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos, doctores. De verdad que estas presentaciones me han parecido magistrales. Los datos que nos presentan son evidencia para la toma de decisiones. Justo esta tarde discutíamos el tema de la medicina basada en evidencias ahí en la facultad. Entonces me hace el sentido de que esta información sea para la toma de decisiones también como basada en evidencia. Lamentablemente esta información, pues estamos todos de acuerdo que refleja efectivamente la realidad de nuestro país. La cobertura efectiva en términos de enfermedades crónicas es bajísima, la vacunación pues no se diga, ahorita estamos en términos bastante lamentables. Y entendiendo un poco el contexto de la situación real del país y siendo un poco pragmática, viendo que lo perfecto es imposible, es enemigo de lo posible y que tenemos que arrancar con lo que tenemos y como estamos, porque si esperamos a tener las condiciones perfectas, nunca vamos a hacer nada. Mi pregunta va dirigida y aprovechando el liderazgo de nuestros tres excelentes ponentes es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos para posicionar este documento? ¿Qué hacemos para traerlo a las mesas de los tomadores de decisiones? ¿Qué hacemos para que este tema tan maravilloso que nos hace aquí sentido a todos no se quede solamente en la academia y en personas pues que estamos dándole todos los días a estos temas desde nuestras áreas, ¿verdad? Sino que realmente llegue a estos tomadores de decisión que, como ustedes mismos lo están diciendo, no necesariamente tienen eh, las capacidades, digámoslo así, técnicas para enfrentar los retos a nivel sistema de salud que tenemos en México y en el mundo, por supuesto. Entonces, mi pregunta va en el sentido de ahora qué hacemos, cómo los apoyamos, cómo posicionamos para darle arranque a esto, porque si no, pues nos vamos a quedar en una situación muy anecdótica y vamos a salir siendo muy amigos todos, pero ahora qué hacemos, qué necesitamos hacer, doctores, por favor, denos un poco de luz. A ver, si me permiten, Roberto y Rafael, y si quieren agregar algo, por supuesto, tienen toda la autoridad y más que yo para responder, pero déjeme decirle que ya el proyecto se presentó en la Academia Nacional de Medicina a finales del año pasado. Y lo que estamos observando es que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes y muy oportunos para presentar este tipo de información. Y lo que estamos viendo hoy, como decía yo hace un momento, es que las autoridades todas las autoridades del sector, del sistema, yo diría, pero del sector salud, están profundamente preocupados, muy preocupados, por todos los huecos que se quedaron, que se produjeron en la administración anterior. Entonces, cuando uno intenta hablar de cosas nuevas, la sensación que hemos tenido es decir, a ver, espérame tantito, yo tengo que darle medicamentos a miles de pacientes que se me están muriendo porque no les llegan los medicamentos para el cáncer. Espérame tantito, que no hemos vacunado lo que debe. Dame chance, por favor. Y luego hablamos del futuro. Esa es la sensación que estamos teniendo. Y entonces yo creo que sí hay que ser prudentes y esperar un poco a que sean los tiempos propicios para que puedan empezar a ver con más tranquilidad hacia adelante. Ahorita están enfocados en el presente que se les quedó atorado desde el pasado. No sé, Roberto, Rafa, si quieran agregar algo. Coincido, Enrique, totalmente. Gracias, Enrique, por darme la oportunidad y gracias a todos los comentarios. Le quería comentar al ingeniero Morán, que primero le agradezco mucho su sinceridad y, y decirle que si Enrique Ruelas hubiera invitado a Kafka, hubiera sido un discurso costumbrista, porque lo absurdo lo rebasa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ese tipo de experiencias desafortunadamente se multiplican y bueno, tenemos que trabajar en ese sentido. Tengo dos comentarios más generales y por último le contesto mi opinión a Berenice. Creo que dentro de las brechas que planteaba el doctor Tapia, si me lo permite, yo le añadiría la brecha generacional. Y yo creo que ahí el gobierno ha puesto muy poca atención, ¿sí? En retomar la experiencia de los mayores y en que los mayores tomen la capacidad de los jóvenes.
Y en ese sentido, bueno, pues si alguien sufre con la digitalización, somos los viejos. Entonces, ¿por qué nos hacen sufrir? Pregunto yo. Nos dicen que es más rápido y no es cierto. Nos llevan, y les digo a dónde nos llevan, al fetiche digital. Y el fetiche digital necesitamos oradores como el doctor Tapia para que no se disemine, para que nos centren en dónde están realmente las virtudes, porque si no estamos haciendo un fetiche. Y entonces, el día que llega el expediente electrónico, carambas, ya se acabó la enfermedad y no es cierto. Se rompe el sentido humano, el juicio clínico, se rompen muchas cosas. Eh, Berenice, así como te definiste pragmática, el gobierno es terriblemente pragmático. Aquí los tres oradores fuimos servidores públicos a mucha honra y aprendimos que sí hay que moverse rápido, la tasa de descuento es altísima, ¿sí? En el primer año ya se pierde casi el 30% de la capacidad de respuesta. Y en ese sentido, hay tres preguntas que hay que responderle al tomador de decisiones. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo resolverlo? ¿Y cuánto cuesta para resolverlo? Si llegas tú con esas respuestas, carambas, tienes a alguien que te está escuchando. Pero si tú llegas a decirle, mira, el problema es grandísimo y ahí le dejas, pues quizás te escuche, pero la siguiente vez que le tocas a la puerta no te va a escuchar porque realmente no puedes estar en el problema. Entonces, sí hay que hablar en un sentido más pragmático, pero tampoco hablar de bote pronto, como es como reacciona, porque si le llenas la cabeza con buenas cosas, va a reaccionar, como decía el doctor Ruela, sin pensar. Y entonces sale peor el asunto, porque ese es el principio de la ineficiencia. Este, yo soy de los que cree que hay que difundir este estudio, es un estudio valiosísimo y coincido con la prudencia sin que esto sea parálisis, sino que encontremos las oportunidades y los nichos para difundirla. Y uno de esos es esto. Yo le agradezco a la Fundación Barrio Sierra, al doctor Jiménez Espriu, el ingeniero Jiménez Espriu, ya le estoy poniendo doctor, discúlpeme, al ingeniero que nos permita estos foros. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Le cedo la voz al ingeniero Javier Jiménez para que dé el cierre de la reunión. En primer término, mi agradecimiento en nombre de Antonio Alonso y mío en lo personal, mi agradecimiento al doctor Ruelas por esta mención que hizo sobre la importancia de que Antonio y yo, pero no somos nada más Antonio y yo, sino todo el consejo de la Fundación Javier Barrosierra, quienes nos animamos a darle un nuevo aire a la Fundación a partir pues de esta decisión y acción de Antonio Alonso de mantener en terapia intensiva la fundación durante los años en donde tuvimos vacas flacas, porque los estudios de prospectiva, o como mencionaba el doctor Ruelas, lo trascendente pasaba a segundo término muy claro ante las necesidades de la urgencia. Estuvo guardada un poco la fundación y hemos decidido darle nuevo aire. Y en ese nuevo aire, y aprovechando la efemérides de que estamos cumpliendo 50 años que se iniciaron nuestros trabajos en la fundación, tomamos la decisión de estas charlas en donde no pretendíamos simplemente informar, sino rescatar unos esfuerzos enormes. El trabajo que hoy hemos visto presentado por el doctor Ruelas, por el doctor Lozano y por el doctor Tapia, es una síntesis muy breve de un esfuerzo enorme, extraordinario, en tanto en cuanto a esfuerzo como en calidad, que no puede, no debe eh, quedarse ahí. O sea, la difusión de este documento no es una necesidad, simplemente la difusión. Es necesario darle a este esfuerzo representado por esta conferencia
el cauce que necesita la salud de los mexicanos en el futuro. Estamos nosotros haciendo este esfuerzo en la Fundación y quisiéramos invitar al doctor Ruelas, al doctor Lozano y al doctor Tapia a que como consecuencia de esta reunión espléndida, extraordinaria que hemos tenido, nos reuniéramos para ver cómo podemos hacer que este esfuerzo y lo que la Fundación pudiera hacer al respecto con la Fundación Carlos Slim, con la Fundación Ríos Arronte, con todas las que han participado en este esfuerzo formidable, también como a la Fundación Javier Barrosierra, resucitarla, porque pues sí es muy importante que eso es un tema fundamental, el de la salud de los mexicanos en los próximos años y en que no se nos vaya todo en lo urgente, porque si no actuamos hoy, como se dijo en el transcurso de la conferencia, si no hacemos hoy lo que tenemos que hacer para mejorar el futuro de la salud de los mexicanos, pues vamos a vivir eternamente en la urgencia y si bien aceptamos que las autoridades en turno tienen que atender lo urgente, yo creo que las autoridades en turno estarán dispuestas, y es lo que podemos hacer entre todos, a derivar algunos recursos o algún pequeño esfuerzo e incluso algunas gentes de primer nivel para que se pongan a pensar y a seguir tratando lo trascendente y analizando esta información riquísima que nos han presentado y que debe tener efectos. No debe ser un documento espléndido como el que es, sino tener consecuencias directas. Estamos, por lo tanto, doctores, a la disposición de ustedes. Estaremos en contacto con ustedes para poder, en algún momento determinado, poderle contestar a Berenice con, pues hay que hacer esto. Ustedes nos han dado muchas pautas, nos han dado muchas orientaciones y bueno, pues los escenarios ahí están. Tenemos que hacer un esfuerzo denodado para convencer a quien haya que convencer que esto es mucho más importante que otras muchas cosas que están tomando recursos y esfuerzos de muchos mexicanos que pudieran orientarse a un tema tan fundamental como la salud. Pero reitero, estamos enormemente contentos por esta cuarta reunión, que es una reunión fantástica en donde se ha podido mostrar no una tesis o una posición de un experto, sino el trabajo disciplinado, sistemático, magnífico de un grupo enorme de expertos, como aquí nos han mencionado, y que no se puede quedar simplemente en un documento a difundir en congresos o a difundir en las sesiones de los propios interesados en el tema. Aquí los interesados en el tema van a ser, porque estamos hablando de 1940 y tantos, no sé cuánto, 145 millones de mexicanos y mexicanas, como dice. Así es que los invitaremos, doctores, a que sigamos esta reunión para, ya no para seguir el estudio, eso es la responsabilidad y el conocimiento de ustedes, sino para decir qué podemos hacer para hacer ver a las gentes que toman las decisiones que esto es un tema importante. Y yo quisiera además invitar a todos que nos acompañan hoy y a los que nos acompañan también a una siguiente reunión que es el miércoles 26 de mayo. Otro tema también importante de salud nacional, que es el tema de la educación. El doctor Jorge Matar nos hará favor de plantearnos sus puntos de vista en relación con qué debe pasar con la educación para 2050 o para 2043, si se quiere empatar con lo que hoy nos han presentado. Mil gracias, una enorme felicitación a los tres ponentes y una enorme felicitación también a los que han hecho preguntas e incluso
Una felicitación a Carlos Morán, que en una crónica kafkiana nos habló de su paso por el sector, por la salud privada y la salud pública. Así es que muchas gracias a todos, gracias por su presencia y me congratulo enormemente de que la Fundación haya sido anfitrión, en este caso, de una ponencia absolutamente excepcional. Muchas gracias, doctores, y muy buenas noches a todos ustedes. Pues gracias a todos. Muy Muchísimas amables. gracias a todos. Muy buena noche. Hasta Hasta luego. luego. Excelente.